Especial, una tarde linda que el Señor nos regala. Ha estado lloviendo, pero eso es señal de los tiempos, ¿verdad? Hubieron unos días atrás que no llovía para nada y era una sequedad espantosa. Luego comenzaron estos huracanes a llegar al Caribe. Vamos a orar por los que están ahorita viéndose bien difícil en México, Puerto Rico, toda Centroamérica y también en Texas. Vamos a orar. Padre, tú eres un Dios bueno. Tú eres el que controla toda la naturaleza con tu vasto poder. Señor, te rogamos que protejas y bendigas a las familias, Señor, de escasos recursos, Padre, que van a estar, Señor, Padre, propenso a este fenómeno atmosférico, Señor. Te rogamos que bendiga, Padre, a aquellos ancianos, a aquellos niños, a aquellas ancianas, aquellos hogares, Padre mío, en el nombre de Jesús, que necesitan tu apoyo, tu bendición, tu amparo, tu protección divina. Señor, sé con ellos. Permite, Señor, que esa tempestad, Dios, vaya perdiendo su fuerza. Señor, que comience a debilitarse. Dios mío, y que traiga paz y tranquilidad en el nombre de Jesús a todos esos pueblos, Padre, esas islas del Caribe. Señor, a los que viven en las costas de Puerto Rico, en Álvaro, Señor. Oh Dios, te rogamos que bendiga, Padre, a todos esos que están allí. Oh Dios, Padre, haciendo la labor de ayudar a aquellos que están pasando por dificultades físicas, que tu mano grande, poderosa, les asista, mi amado Dios, y que tu presencia, Señor, llene los corazones de todos y cada uno de esa familia, Señor, que están viéndoselas difícil en esta hora. En el nombre de Jesús suplicamos tu misericordia y tu perdón. Padre, en el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén. Amén. No hay duda que estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos que el Señor dijo que serían caóticos, que serían turbulentos. Son estos días que estamos viviendo. No se salva nadie, así como los que están en las costas, como los que están acá en las planicies centrales, en las costas, de igual manera. Son fenómenos físicos de la naturaleza. Y el que tiene el poder y el control de todo es el Todopoderoso. El hombre causa tragedia también cuando no cuida como mayordomo la naturaleza que Dios le ha dado, sino que la envenena y la desequilibra, la pone en desequilibrio. Ese es el resultado. Pero sigamos confiando que Dios es poderoso para socorrer y ayudar al que padece violencia. Bueno, quiero hablar un poquito sobre cómo mitigar la turbulencia, la incertidumbre, la preocupación que muchas veces viene a la vida del ser humano. Vamos a leer Juan capítulo 14. Juan, Evangelio según San Juan capítulo 14. Aquí estaba el Señor hablando con los discípulos.
faltándole poco tiempo para él alistarse para ir al martirio que le esperaba, para así mitigar el dolor humano y proveer seguridad. Los corazones de los discípulos estaban un poco deslumbrados. Ellos estaban muy preocupados porque pensaban qué iría a hacer de su vida. Pero el Señor les comenzó a dar una palabra de fortaleza, de consuelo para la ansiedad y para la turbación. Escuchen: no se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora me conoceréis y le habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme con las mismas obras. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Encontramos que aquí el Señor estaba hablando con los discípulos. Ellos estaban intrigados, estaban preocupados, tenían angustia en el corazón. No pensaban en otra cosa sino en su porvenir. ¿Qué habría de ser de ellos? El día que el Señor se vaya, ellos pensaban: ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué irá a ser de nuestra vida? ¿Llegará el día en que todo se habrá de acabar? Perdimos nuestro tiempo en estar siguiendo y en estar creyendo en el Señor. Ellos estaban muy turbados.
muy triste. Pero el Señor, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, siempre el Señor se anteponía, les hablaba para que ellos estuvieran tranquilos, para que no se preocuparan, para que no se dejaran ganar por la angustia, por la incertidumbre. Es que no es fácil. A veces la incertidumbre, la duda, a veces la duda viene a nuestra vida y pensamos qué va a ser de nuestra vida. El día que el Señor se vaya, sea quitado de nosotros, ¿qué irá a pasar? Bueno, esas eran interrogantes que habían en ellos, que ellos se asustaban y pensaban. Pero el Señor, conociendo los corazones, pues déjeme decirles que el Señor no tenía necesidad de que nadie le hablara de lo que había en el corazón de los seres humanos. Él sabía lo que había. Así como el relojero que ve un reloj que usted le pueda sacar, al relojero que usted le saque un reloj y se lo muestre, y el relojero vea aquel reloj, el relojero sabe qué es lo que hay dentro de ese reloj. ¿Por qué? Porque el relojero lo hizo, y el relojero sabe todo el mecanismo, todas las piezas que están engranadas adentro de esa cajita, conocido como reloj. Él sabe. Y cuando el reloj deja de trabajar, el relojero luego él se da cuenta por qué el reloj se detuvo, o qué es lo que el reloj tiene, por qué no está trabajando bien, qué es lo que le está perturbando o impidiendo que él marque las horas, porque él lo hizo y él sabe el engranaje que se mueve dentro de esa capucha del teléfono, del reloj, especialmente del reloj. El relojero sabe. Bueno, así es Dios, así es el Señor. El Señor sabe cómo está marchando nuestro corazón, nuestro ser interno. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, si hay temor, si hay angustia, si hay desesperación, si hay soledad, si hay vacío, si hay tristeza, si hay odio, si hay rabia. Él lo sabe todo, porque Él hizo, como el relojero que hizo el reloj. El Señor sabe cómo está marchando nuestro ser. Miren lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 21, 22, no, versículo 23, 24 y 25. Miren lo que dice Juan, capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, aunque muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos.
Y el Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en el hombre. ¿Se da cuenta? El Señor sabe lo que hay en el hombre. Si hay fe, si hay duda, si hay incredulidad, si hay alegría, si hay tristeza. Él lo sabe todo. De manera que los discípulos que están aquí en Juan capítulo 14 estaban turbados, estaban preocupados, muy preocupados. De manera que el Señor les habla, les trae una palabra. Y esa palabra que Él les trae es una palabra que con fortaleza, de consuelo, al igual que la que nos trae a nosotros continuamente. Cada vez que abrimos el bendito libro, las páginas de su palabra, encontramos allí razones para fortalecernos, para tener confianza, tener fe. Oímos su palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él sabía que sus corazones estaban turbados. Sabía que habían interrogantes en su vida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Observen. Jesús les estaba diciendo que Él tenía un lugar seguro para ellos, más allá. Y que Él iba a adelantarse a preparar lugar para ellos en la casa del Padre. Jesús les hablaba a ellos del Padre, les hablaba de Dios, para que ellos no perdieran la confianza en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, les decía Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera esto cierto, yo se los hubiera dicho desde cuando. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez, les dice el Señor. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Observen. Jesús le dice, yo me voy a ir, pero voy a prepararles lugar allá en la casa de mi Padre, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, en la casa del Padre. Jesús les hablaba de Dios. Es que Dios tiene una casa grande. Dios el Padre tiene una mansión celestial. Tiene un cielo de gloria. Tiene una majestad que nunca ha dejado de existir. Mire, la casa del Padre de Dios es una casa demasiado grande. Es una casa llena de todas clases de bienes. Ahí hay ángeles, arcángeles, serafines y millones de ángeles hay allí. Criaturas espirituales, seres reales, creados por nuestro Dios. Ahí están viviendo con Él. Y ellos no dejan de alabarlo, no dejan de bendecirlo. En la casa del Padre hay toda clase de bienes. Es algo maravilloso. El salmista decía, Dios me mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo.
delicias a su diestra para siempre. Fíjense nada más. Aquí está. Yo no le estoy mintiendo. Salmo 16, verso 11. Fíjense cómo David lo pudo experimentar en su vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿No quiere decir que Dios el Padre le mostró a David la senda de la vida antes de que la senda de la vida viniera a la tierra? Dios le había dado un anticipo a David. Mire cómo dice Cristo en Juan 14, verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esto se lo está diciendo el Señor Jesús a Felipe, a Tomás y a los que estaban con él allí reunidos. Entonces Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Observe, Jesús le estaba revelando a Tomás algo que él necesitaba entender y comprender. Tomás de repente dudaba. Era normal, él dudaba. Él era honesto, sincero. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice: Tomás, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto quiere decir que aunque el hombre trate de hacerle creer al hombre que existen otros caminos por los cuales pueden llegar a Dios el Padre, están equivocados. Existe un solo camino, y ese camino es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Por qué él dijo que él era el camino? Porque él venía a platicarnos la verdad. Él venía a mostrarnos la vida. Él venía a enseñarnos la única senda, cómo nosotros podemos estar en comunión con Dios el Padre y cómo podemos llegar al cielo a través de Él, porque Él dijo que Él es el
que Él es la vida, que Él es la senda. Aunque nos suene un poco presuntuoso, no hay ninguna arrogancia allí, es la pura verdad. Él dijo: yo soy el único camino que nos puede llevar a Dios el Padre, porque a mí me puso el Padre me mandó a mí a la tierra. Yo he venido en nombre de mi Padre para enseñarles que si ustedes creen en mí, ustedes van a estar creyendo en mi Padre, porque yo estoy representando a mi Padre y yo he venido para mostrarles el camino, la verdad y la vida hacia la eternidad. No hay otra. Así, radical, como el Señor se las decía a los discípulos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese. Ahora, esto lo dijo Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, vamos a oír lo que dijo el apóstol San Pablo. Mira lo que dijo el apóstol San Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Fíjense lo que dice Pablo, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se da cuenta que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se dio, Cristo se entregó por sí mismo a morir por nosotros para abrirnos el camino al cielo. Él dice que Él es el único que puso Dios entre nosotros y Él, a Jesucristo, único mediador, para que creyendo en Él seamos salvos. Y el apóstol Pedro lo reafirmó en el libro de los Hechos. Pedro dice: en el libro de los Hechos,
de los apóstoles. Ando buscando el versículo. ¿Ah? No recuerdo dónde está. Aquí está. Hechos 4, verso 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente un nombre. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo es que vamos a ser salvos. Porque a Él Dios lo puso como Salvador para todo aquel que crea. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Padre estaba manifestándose en la persona de su amado Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús estaba representando al Padre. El Padre estaba allí haciéndose presente en el Hijo. Dios es espíritu, dijo Jesús. Y Jesús decía que era necesario que el que se allegara a Dios creyera que le hay. Dios es espíritu, dijo Jesús en Juan, aquí, capítulo 4, verso 23 y verso 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, que Dios es un ser inmanente. Dios es un ser real, que nunca deja de ser. Entonces Dios tuvo que tomar la forma de su amado Hijo, de Jesucristo, para que Jesucristo, que vive en carne, nos revelara, nos mostrara la naturaleza del Padre, de Dios. Jesús dijo: Dios es amor. Jesús dijo: Dios es espíritu. Dios es misericordioso, es amoroso. Entonces, todas esas cualidades de Dios Jesús las demostró. Jesús las reflejó en su persona para demostrarnos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios es un ser espiritual. Pero como es un ser espiritual, no posee un cuerpo como el nuestro.
pero es un ser espiritual. Y como es un ser espiritual, entonces Él le dijo a su Hijo que se humanara. Y Jesucristo tomó un cuerpo humano y vino a la tierra en representación del Padre. Por eso Cristo cuando hablaba del Padre. Y decía que Él era la revelación del Padre y que el Padre moraba en Él. Y que el Padre hacía las obras por Él, los milagros, la sanidad. Es por eso que Jesús le hablaba del Padre a los discípulos para que ellos entendieran que ellos iban a tener un Padre llamado Dios. E iban a tener un hermano mayor llamado Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Por eso Cristo nos enseñó allá en Lucas 11, observe, Lucas 11, Jesús, estando orando, vino un discípulo y le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Jesús cuando oraba al Padre que está sentado en el cielo, en el trono. Y el Padre lo oía. Entonces Jesús decía que el Padre sabía dar buenas dádivas a todos los que le pidieran. Así es que todo cuanto le pidamos al Padre, el Padre nos lo da. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar la naturaleza del Padre y a enseñarnos que al orar al Padre, oráramos en su nombre al Padre. Jesús decía: y todo lo que le pidáis al Padre, a Dios, en mi nombre, Él os lo dará. Cuando le pidáis en mi nombre. Así que Jesús no nos enseña a que le pidamos a Dios en nombre de nadie, sino en el nombre de Él. En el nombre de Jesús es que pedimos al Padre todas las cosas. Porque eso fue lo que Jesús enseñó. No podemos estar enseñando cosas que no son, que no fueron las que Jesús enseñó. No. Es tácito, eso es claro en la palabra. Eso es transparente. Busquémoslo en cualquier Biblia. En cualquier Biblia que busquemos, vamos a encontrar las enseñanzas de Jesucristo. Idénticas. Todas. Y entonces usted me preguntará: pastor, entonces ¿por qué a mí me enseñaron cuando estaba chiquito que tenía que pedirle al niño de Atocha, a San Martín de Porres, a San Marcos de León? Porque esos fueron dioses santos que inventó el clero clerical. Pastor, ¿cuándo fue eso? Bueno, mire, le voy a recordar un poquito la historia. Eso está escrito y está registrado en la historia. Si no me cree, métase en el Facebook y comience a buscar en Google cuándo fue que nació la iglesia de Jesucristo y cuándo fue que nació la iglesia imperial.
¿Sabe qué es la iglesia imperial? La iglesia imperial fue la iglesia que el hombre, los romanos, que se peleaban los cargos, la idearon en el 313. Formaron la iglesia imperial de Constantinopla, en Constantino, allá, en Italia, en Constantinopla. Allá nació la iglesia imperialista, porque había muchos reyes en aquel entonces que buscaban los puestos imperiales. Pero antes de que esa iglesia naciera, la iglesia imperial, que nació en el 313 después de Jesucristo, la iglesia del Señor nació en el año 30 de la era cristiana, después que Cristo fue crucificado y ascendió a los cielos. El año 30 nació la iglesia del Señor. No la iglesia evangélica, no, la iglesia del Señor. La iglesia de aquellos creyentes que habían seguido al Señor y que habían creído en el Señor. Por ejemplo, estos discípulos que están aquí creyendo en el Señor, a los cuales le preguntaron: Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes me van a ser testigos. Yo me voy a ir, pero yo voy a volver a venir. Pero ustedes van a ser testigos de mi poder y ustedes van a predicar las buenas nuevas, que yo resucité de los muertos. Ustedes van a ser mis testigos. Y eso sucedió el año 30. El año 30, escuche, año 30, después que Cristo fue crucificado, nació la iglesia del Señor, con los creyentes que habían seguido al Señor. Pastor, ¿cómo puedo yo entender eso? Aquí está la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted comienza a leer los Hechos de los Apóstoles y va a leer el primer capítulo y va a leer el segundo capítulo y se va a dar cuenta que cuando el Señor se fue al cielo, de acuerdo a Mateo capítulo 28, ellos se quedaron y se fueron a un aposento alto. Los discípulos se reunieron y ahí se encerraron a orar y a orar. Orar es hablar con Dios, a orar y a esperar, porque el Señor les dijo que esperara la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor se fue, ellos se fueron a un aposento, ahí se encerraron a orar. Y en el año 30 el Espíritu Santo descendió y los bautizó, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron testigos del Señor. Y mucha gente empezaron a creer en el Señor, y a creer en el Señor, y a creer en el Señor, y ahí nació la iglesia del Señor en el año 30. Claro, después del año 30 vino el año 40, y después del año 40 el año 50. Recuerde que había emperadores en Roma que estaban peleándose por el imperio romano. Había muchos emperadores que querían ser los primeros. Entonces esos emperadores, muchos de esos emperadores, perseguían a los cristianos. Se lo echaban a los leones, los mataban, los incendiaban vivos, los perseguían, pero ellos seguían predicando.
hablando del Señor valientemente. Qué lindo, ¿verdad? Pastor, ¿eso está la historia? Está en el Facebook, en el YouTube. ¿Ah? En Google, ahí está. Y está aquí en la Biblia, la historia. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres valerosas que no tuvieron temor de que los agarraban y se lo echaban a los leones para que los leones, miren, se los comieran. Hubieron emperadores romanos que los bañaban en aceite y les prendían lumbre y los ponían ahí como antorchas encendidas, los quemaban a los cristianos. Pero ellos seguían para adelante, predicando, agarraban fuerza. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos del poder de Dios. Y gracias a esos hombres valerosos en extremo, siguieron adelante. Y hubo un hombre que era muy malo, terrible, llamado Pablo, Saulo. Cuando Saulo se convirtió por el Señor, que el Señor se le apareció, entonces Saulo fue transformado por el Señor y escribió 13 libros que están acá en el Nuevo Testamento. 13 epístolas le escribió Pablo después de su conversión al Señor. Qué lindo, ¿no? Y cuando nosotros nos damos a la tarea de estudiar eso y de estudiar eso, nos damos cuenta de muchas cosas que quizás las desconocíamos. Pero mire, yo quiero decirle que yo las desconocía. Con esto voy a cerrar. Yo nací en una familia que era católica, apostólica, romana, hueso colorado. Yo vengo de familia de sacerdotes, de obispos, de cardenales. Pero ellos nunca me dijeron a mí la verdad. ¿Saben por qué? Porque a ellos no les convenía, porque ese era su negocio. Y porque a ellos le habían enseñado que no podían decir más de lo que ellos podían decir, porque eran excomulgados, asesinados, matados. Y entonces, ¿cómo me di cuenta yo de esto? Yo me di cuenta porque yo andaba como un niño, angustiado, desesperado, queriendo conocer la historia, queriendo saber qué iba a ser de mi vida si yo llegaba a morir. No sabía. Y yo empecé a preocuparme por mi vida espiritual, por el más allá, por el cielo, por Jesucristo, por su muerte, por qué Cristo murió, por qué lo mataron. Y me di cuenta, estudiando la Sagrada Historia, de todo esto. Y yo dije, gracias a Dios, porque Jesucristo vino a morir para salvarme, para que yo conozca la verdad y yo no perezca en la oscuridad. Y le entregué mi vida a Jesucristo, le entregué mi corazón al Señor. Y yo seguí estudiando la palabra, seguí estudiando, hasta el día de hoy la sigo estudiando. Claro, después me seguí metiendo más y más y más y más, y fui conociendo más la historia de todos esos emperadores, de todos esos bochincheros, asesinos, criminales, como lo fue César, Nerón, y todos esos líderes de la Iglesia universal, católica. Entonces me di cuenta de la realidad y dije, no, pues Jesucristo es el Salvador. Y yo le doy gracias a Dios porque
yo le recibí como mi suficiente, mi único y suficiente Salvador. Así es que yo le doy gracias a Dios por todos ustedes y que Dios nos guarde y nos ayude. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida como una ofrenda. Quisiste morir por nosotros. Te entregaste bajo el poder de Poncio Pilato, el emperador romano. Oh Dios, quisiste morir por todo el mundo para darnos seguridad, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A ti sea la gloria y el poder. Amén. Que Dios